Si lo pensamos bien, es increíble cómo ha cambiado la forma en que trabajamos. Pasamos de pequeños talleres donde todo recaía en una persona a corporaciones gigantescas que usan inteligencia artificial para tomar decisiones. La manera de gestionar el trabajo ha tenido una transformación brutal, y hoy vamos a recorrer juntos esa evolución. Muy bien, para entender la magnitud de este cambio, vamos a comparar dos mundos: un taller de herrería del siglo XVIII y una empresa de tecnología de hoy. Antes, todo se basaba en la intuición, en la tradición del artesano. Hoy, en cambio, el foco está en los datos, en equipos que se adaptan sobre la marcha. Pasamos, en pocas palabras, de la maestría de uno solo a la inteligencia de muchos. Nuestro viaje empieza en una época en la que la palabra management ni siquiera existía, un tiempo donde todo era mucho más informal y se aprendía, pues, a los tropezones. En este periodo no había teorías formales. Ojo, se hicieron proyectos masivos como las pirámides de Egipto, que obviamente necesitaban una organización básica, pero todo era a base de prueba y error. Como no había un método claro y documentado, los resultados eran muy, pero muy inconsistentes. Y de repente, ¡pum!, llega la revolución industrial y lo cambia todo. De pronto, el gran reto era cómo manejar operaciones y cantidades de trabajadores enormes. La respuesta de la época fue una búsqueda casi obsesiva del orden, ver a la organización como si fuera una máquina que había que perfeccionar. En esta era hay tres pensadores clave, cada uno con su propia idea para hacer que esa máquina organizacional funcionara a la perfección. Taylor, Fayol y Weber pusieron los cimientos del management como lo conocemos, enfocándose en la eficiencia, la estructura y las reglas, ideas que, por cierto, todavía resuenan hoy. La idea de Taylor era, en el fondo, muy simple: usar la ciencia para encontrar la forma más eficiente de hacer cualquier trabajo. El ejemplo más famoso, que seguro todos conocen, es la línea de ensamblaje de Henry Ford. Al aplicar estas ideas, el tiempo para producir un auto bajó de 12 horas a solo 90 minutos, una auténtica revolución. Ahora, lo que hizo Henry Fayol fue muy interesante. Fue de los primeritos en decir: oigan, ser gerente es un trabajo en sí mismo, con sus propias funciones y principios que se podían aplicar en cualquier lado. Su visión era más amplia, no solo sobre la tarea, sino sobre cómo estructurar toda la empresa. Y por último, Max Weber nos trae el concepto de la burocracia. Hoy la palabra puede sonar un poco pesada, ¿no? Pero su idea original era crear un sistema justo y predecible que eliminara el favoritismo. Pensemos en las agencias de gobierno o en las grandes universidades, que necesitan reglas súper claras para funcionar a gran escala. No hay duda de que esta era clásica nos dio una eficiencia nunca antes vista. Las organizaciones se volvieron predecibles, productivas. Pero, claro, al tratar a las personas como si fueran simples engranajes de una máquina, se pasó por alto algo fundamental: sus necesidades sociales y psicológicas. Y eso trajo consecuencias. Y bueno, como era de esperarse, esa falta de atención al factor humano provocó una reacción. El siguiente gran cambio en el management se centró justo en las personas. ¿Qué las motiva? ¿Cómo se sienten? ¿Y cómo funcionan los grupos? El gran descubrimiento de esta era, el momento ¡ajá!, vino con los estudios de Hawthorne. Los investigadores se dieron cuenta de algo que hoy parece obvio, pero que en su momento fue una bomba. La productividad no solo dependía del dinero o de las condiciones físicas. Resulta que factores psicológicos como sentirse valorado eran incluso más importantes. Douglas McGregor lo resumió de forma brillante con sus famosas teorías X e Y. La teoría X es la visión clásica: la gente es floja y hay que estar encima de ella. Pero la teoría Y propuso algo radical: que la gente es creativa, que le gusta su trabajo y que busca responsabilidades. Esta visión, la teoría Y, le abrió la puerta a un management mucho más humano. Y así llegamos a la era moderna. El mundo se volvió tan complejo que ya no basta con tener una sola teoría. En lugar de buscar la respuesta, los gerentes de hoy necesitan toda una caja de herramientas, una muy diversa y flexible. Ojo, estas herramientas no es que reemplacen a las viejas teorías, sino que se suman. El enfoque de sistemas, la gestión ágil que vemos en empresas como Spotify, la gestión Lean, el TQM,
todas son herramientas que un gerente puede y debe usar dependiendo de la situación que tenga enfrente. De hecho, la idea central de esta era es el enfoque de contingencia. El nombre suena un poco rimbombante, pero la idea es súper simple. No existe una solución única para todo. El estilo que funciona en una fábrica con tareas repetitivas va a ser un desastre en una agencia creativa que vive de la innovación. El contexto lo es todo. Un ejemplo genial de estos enfoques modernos es el TQM, o gestión de la calidad total. Lo popularizaron empresas como Toyota y su famoso sistema de producción. La filosofía es buscar siempre la mejora continua, eliminar lo que no sirve e involucrar a todo el mundo en esa búsqueda de la calidad, desde el que está en la línea de ensamblaje hasta el director general. Perfecto. Ahora que ya recorrimos todas las etapas, vamos a juntar las piezas para ver el panorama completo de esta evolución. Esta tabla resume muy bien nuestro viaje. Empezamos casi a ciegas, con pura intuición. Después vino la obsesión por la eficiencia y la estructura para poner orden en el caos de la industria. Pero claro, al olvidarse de las personas, tuvimos que aprender sobre el comportamiento humano. Y finalmente, la era moderna, que acepta que no hay una sola respuesta y se enfoca en la calidad, la adaptabilidad y la tecnología. Entonces, si nos quedamos con una sola cosa, que sea esta. La historia del management es como un péndulo que ha ido de un lado a otro entre el control y la humanidad. Hoy, los mejores líderes no buscan la única manera correcta, sino que saben combinar la sabiduría del pasado con las herramientas del presente para adaptarse a un mundo que no para de cambiar. Y esto nos deja con una pregunta importantísima para el futuro. Ahora que la inteligencia artificial empieza a tomar decisiones e incluso a gestionar equipos, ¿estamos a punto de vivir una nueva revolución? ¿Cuál creen que será el siguiente capítulo en esta fascinante historia?